La pregunta dice, si f va desde menos infinito hasta el 3 hacia b, en ese intervalo hacia b, definida por f de x es igual a x menos 3 al cuadrado, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Partamos analizando un poquito la función, ¿ya? Tenemos una función que está definida de esta forma, pero su dominio es este, ¿ya? Entonces, si observamos, lo que tenemos es una función cuadrática que está ordenada de forma canónica, ¿ya? Acordémonos que la forma canónica es f de x igual a factor de x menos h al cuadrado más k, donde el vértice es de coordenadas h, k. Entonces, en este caso nos está diciendo, para esta función, que su vértice es de coordenadas 3, 0, ya que fíjate que cambiamos el signo, y aquí hay un signo positivo. Entonces, haciendo esa alusión, tendríamos que el vértice es ese punto, y nos dice que va creciendo hacia la hacia la izquierda nomás porque no tiene valores positivos, aparte de, o sea, desde el 3 hacia la derecha no tengo valores porque el dominio llega hasta el 3. Entonces, ¿qué podemos deducir además? Este valor es la A que nos da la concavidad. En este caso tenemos un signo positivo, por lo tanto se abre hacia arriba. Por lo cual, si nosotros graficamos esta situación, tendríamos ahí nuestro eje, ahí tendríamos el 3, este punto es el vértice, por lo cual, entre comillas, ahí también estaría el eje de simetría, que en este caso no seguiría porque nuestra función no tiene continuidad. A lo cual, también tenemos que agregarle que si yo desarrollo un poquito esta expresión, nos quedaría x cuadrado menos 6x más 9, ¿cierto? Donde el 9 es el coeficiente numérico de c que corresponde ¿a qué corresponde? A la intersección con el eje y, o sea, intersecta en 9. Por lo cual esta función va bajando, 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 bajando y toca ahí. Entonces, ahora vamos a las afirmaciones para ir deduciendo. Primero dice, f no es inyectiva. Bueno, primero, ¿cuándo f es inyectiva? F es inyectiva cuando f evaluado en A es igual a f de B si y solo si A es igual a B. Si eso ocurre, tenemos que es inyectiva. Entonces, fíjate, eso, dicho con otras palabras, es que si yo tengo un valor en el eje Y, un valor tiene un único valor en el eje X. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si tú das cuenta, cada valor tiene solamente un único valor. Mira, si yo trazo horizontales, no hay ningún valor que se repita entre sí. Entonces, eso nos estaría ayudando a deducir que esto es una función inyectiva, por lo cual la primera afirmación es falsa. Estamos llegando a la conclusión que es inyectiva y nos está diciendo lo contrario. Así que es falso. 2 dice, si b es 0 a 8, o sea, 0 a infinito, perdón, entonces f es epiyectiva. ¿Qué significa que sea epiyectiva? Que para cada valor de x nosotros le asociamos un valor en y, ¿ya? Y no haya ningún valor en y y en x que no se ocupe, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, desde el 0 hacia el infinito positivo van a ir tomando valores, así que eso es verdadero. La función cuadrática es continua, así que no va a faltar un valor que no tenga. Por lo tanto, efectivamente es biyectiva. Y vamos con la última. Dice, si f es biyectiva, entonces su inversa es x a la menos 1, o sea, f a la menos 1 de x es igual a menos x raíz de 3 más 3. Perdón, raíz de x. Si yo tengo que mi función es f de x y eso es igual a x menos 3 al cuadrado, mi objetivo es despejar x, ¿ya? Pero en vez de llamar f de x, vamos a llamarlo y. Entonces vamos a aplicar raíz cuadrada, a lo cual nos quedaría la raíz cuadrada de y es igual al valor absoluto de x menos 3. ¿Ya? Recordemos que, esto lo vamos a hacer en rojo para como un recuerda. Cuando tengo la raíz cuadrada de un x al cuadrado, eso va a ser igual al valor absoluto del x. Ojo con eso, para que ahí consideremos ambas posibilidades. Entonces, esto nos diría que tendríamos x menos 3 es igual a raíz de y o x menos 3 es igual a menos raíz de y. Entonces, despejando esta expresión, nos quedaría lo siguiente. X es igual a raíz de y
más 3 o x es igual a menos raíz de y igual a... perdón, no es igual. Más 3. ¿Ya? Pero ahora ojo. ¿Por qué voy a considerar solamente el segundo caso? ¿Por qué? Porque el x puede tomar valores que son... ¿Qué valores de x toma? Pensemos qué valores de x puede tomar. Valores que son del 3 hacia abajo. Entonces nos va a dar siempre valores o que son iguales a 0 o negativos. Siempre vamos a tener valores negativos aquí. Esto siempre va a ser negativo. Entonces al ser negativo solamente me sirve la contraparte a donde el valor absoluto es negativo, o sea, el de la derecha. Por eso generamos esta forma. Por lo cual, la tercera afirmación es verdadera y así tenemos la alternativa correcta como la D. ¿Ya? Ahí tienes para analizar toda esta pregunta.